Resistencia a la hegemonía neoimperialista. Para empezar, la hegemonía se refiere al predominio de una cosa sobre otra. Usualmente se emplea en un sentido político para designar la supremacía de un Estado sobre otro u otros. Las reglas, las instituciones y los valores comunes forman el núcleo de la hegemonía, respaldados por la posición económica, cultural y militar superior que ocupa el Estado o los grupos sociales que ejercen la hegemonía. El imperialismo moderno, o neoimperialismo, fue una política e ideología de expansión colonial e imperialismo adoptada por las potencias europeas y posteriormente por Estados Unidos y Japón desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Actúa cuando un país poderoso aprovecha su poder para influir en la política y economía del país más pobre, utilizando poder militar, embargo económico o rompimiento de negociaciones entre ambos países. La hegemonía imperialista buscó el control de la economía capitalista mundial y sus transnacionales, el control público de los estados, la imposición de sus leyes por encima del ordenamiento jurídico internacional y la agresión militar como forma superior de imposición del terror sobre los pueblos y naciones. Se trata de una disputa entre proyectos de nación por el control del Estado, de la política y la economía, en un contexto de expansión del capital mundial a través de mercados, recursos estratégicos y nuevas alianzas políticas o configuraciones regionales. En 1981, al caer el muro de Berlín, cobró fuerzas el discurso sobre la instauración de un nuevo mundo pacífico y armonioso. El derrumbe del socialismo real en la Unión Soviética aseguraban las condiciones para una globalización pacífica y sin contradicciones. Sin embargo, el imperialismo, que es un fenómeno tan viejo como el capitalismo, representaba una continuidad en el funcionamiento de la economía mundo, o mejor llamado capitalismo, porque la característica principal de toda economía mundo es la existencia de un centro y de una periferia, las que constituyen una estructura, es decir, una totalidad. El planteamiento central de dicha postura critica y requiere comprender la sociedad y que va de la solidaridad económica, que también a su vez se relaciona con lo que es la descolonización y el buen vivir. La descolonización para el siglo XXI. La descolonización es un proceso mediante el cual los territorios sometidos a los poderes coloniales logran poner fin a su estado de colonia. Este proceso supone la eliminación de la práctica colonial. Es uno de los fenómenos recientes más importantes a nivel mundial, pues ha llevado a la liberación de territorios que durante siglos habían estado bajo el control de potencias coloniales y ello ha transformado profundamente el mapa geopolítico. La ONU encabezó un movimiento anticolonial que en menos de un siglo consiguió que más de 80 territorios que se encontraban bajo un estatus de colonia alcanzaran su independencia e ingresaran como estados soberanos en la propia organización y que otras muchas naciones pudiesen optar libremente por integrarse en otro estado o asociarse con otra nación independiente. Algunos factores que influyeron en el proceso de descolonización son los siguientes: las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados, los factores sociológicos como el aumento de la población, las ideas de libertad e independencia y los conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los factores que influyeron en cada país son diferentes debido a la situación histórica y económica de cada uno. Es cierto que hasta ahora se han conseguido importantes avances gracias a la citada implicación de la ONU en la desintegración colonial. Los 11 territorios colocados bajo el régimen de administración fiduciaria se han convertido en estados independientes o se han asociado a otros estados, dándose por terminado dicho régimen en 1994. Y la lista de territorios no autónomos pendientes de ejercer su derecho a la autodeterminación se ha reducido a 17 tras el reciente éxito del caso Timorensen. Sin embargo, son precisamente estos 17 territorios dependientes restantes los que han impedido que la ONU pudiera dar por concluida la tarea que inició en 1945. Buen vivir. En años recientes en América Latina, particularmente en el área andina, se acuñó un concepto que ha servido de plataforma para la construcción de una corriente de pensamiento, que se nutre tanto de los principios críticos con los modelos de desarrollo hegemónicos. Como principal tenemos el que propone una ética diferente, con valores distintos. Se considera que la felicidad de las personas no proviene de sus posiciones materiales, sino de su riqueza espiritual y de la calidad de sus relaciones con todo lo que nos rodea. Asimismo, reconoce y valora la diversidad de saberes. No existe una forma de conocimiento dominante. Se respetan todos los saberes,
sin otorgarles jerarquía alguna. Se promueve el encuentro entre las culturas. También postula otro concepto de naturaleza, que se aleja de la visión instrumental de las culturas occidentales. La naturaleza deja de ser tratada como objeto para convertirse en sujeto. En la cosmovisión de los pueblos indígenas que practican el buen vivir, la naturaleza no se concibe separada o ajena a las personas, ni a estas alejadas de la trama de la vida. La estrecha unidad entre individuo, sociedad y naturaleza implica que esta última no puede ser manipulada o tratada como mercancía. La economía solidaria o economía de solidaridad, en búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto el nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementan la eficiente micro y macroeconomía, además de generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. Desde la economía solidaria, se pretende dar una respuesta real y actual a los graves problemas sociales de nuestra época. La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a multitudes de seres humanos, sectores sociales y pueblos enteros de diversas regiones del mundo. La desocupación y la cesantía de porcentajes elevados y crecientes de la fuerza de trabajo. Los límites e insuficiencias de la muy extendida economía informal o popular que puede potenciarse y encontrar en la economía solidaria causas apropiadas para una mejor inserción de los mercados. Y con esto podemos decir que en el neoliberalismo es una teoría económica que define el libre mercado y limitar el papel del Estado como la clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina hereda del liberalismo clásico, ha sido dominante desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI en Occidente y América Latina, y ha impulsado la globalización económica. Esta doctrina se caracteriza por confiar en el buen funcionamiento del mercado y desconfiar de la intervención del Estado en la economía o en la esfera privada de los ciudadanos. Los neoliberales abogan por privatizar servicios públicos como la sanidad o la educación y minimizar los impuestos, ya que entienden que al Estado no le corresponde prestar servicios públicos. El resultado es un estado de bienestar reducido donde se prima al individuo sobre la comunidad.